Hola a todos. Lo que está pasando en España ahora mismo no es una simple polémica política, es mucho más grave. Es uno de esos momentos en los que, si no prestas atención, cuando quieras darte cuenta, el sistema ya ha cambiado delante de tus ojos. Y hoy te voy a explicar por qué lo que ha hecho el gobierno contra el juez Peinado no es solo discutible, sino potencialmente explosivo para la democracia. Quédate hasta el final porque hay detalles que casi nadie está contando y que cambian completamente la interpretación de todo lo ocurrido. Porque la pregunta no es si el juez ha cometido un error, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el poder político decide que un juez le molesta? Antes de empezar, una noticia de última hora. Santiago Abascal ha lanzado una declaración durísima que está sacudiendo a toda España y encendiendo las redes sociales. La polémica es enorme y las reacciones no paran de multiplicarse. Si aún no has visto lo que ha dicho, tienes todos los detalles en una fuente oficial en el comentario fijado. Merece mucho la pena que lo revises. Y ahora sí, vamos con lo importante. Todo empieza con una decisión judicial que cae como un auténtico terremoto político. El juez Juan Carlos Peinado decide enviar a juicio oral a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Pero no se queda ahí. Además, imponen medidas cautelares, y entre ellas, una que hace saltar todas las alarmas, la retirada del pasaporte. En ese momento, el clima cambia por completo. Lo que podría haber sido una discusión jurídica pasa a convertirse en un incendio político. Desde el entorno del PSOE la reacción es inmediata. Indignación, críticas, presión mediática, todo ocurre a una velocidad vertiginosa. Y aquí conviene dejar algo claro desde el principio. Criticar a un juez no es ilegal, no es antidemocrático. De hecho, es sano que exista debate sobre decisiones judiciales. El problema no es la crítica, el problema es lo que viene después. Porque en cuestión de horas, lo que vemos no es solo opinión política, es acción directa del Poder Ejecutivo. El ministro del Interior da un paso al frente y exige al Consejo General del Poder Judicial que actúe contra el juez Peinado, que lo sancione. Sí, sancionarlo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente inquietante. El argumento utilizado es que el juez habría puesto en duda a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque en su auto menciona que los escoltas de Begoña Gómez podrían, en un escenario hipotético, facilitar una fuga. Pero atención a este detalle porque es clave. Ese argumento no es central en la decisión del juez, no es la base de la medida cautelar. Es simplemente una respuesta a la defensa, que decía que no había riesgo de fuga porque estaba escoltada. El juez responde, eso no garantiza nada al 100%. Es un razonamiento jurídico, una contraargumentación. Pero ese matiz desaparece completamente en el relato político. Se simplifica, se distorsiona y se convierte en una supuesta ofensa institucional. Y con eso se justifica todo lo que viene después. Lo siguiente es difícil de ignorar. El Consejo General del Poder Judicial se reúne de forma urgente, en pleno fin de semana, horas después de la petición del gobierno. Esto por sí solo ya debería hacer saltar las alarmas, porque cualquiera que conozca mínimamente cómo funcionan estos órganos sabe que la rapidez no es precisamente su característica principal. Pero aquí todo ocurre deprisa, demasiado deprisa. El domingo no hay acuerdo, pero el lunes se repite la reunión. Otra vez de manera extraordinaria, y esta vez sí, deciden iniciar un procedimiento sancionador contra el juez. Pero hay un detalle que cambia completamente la lectura de lo ocurrido. Empate. El órgano está dividido en dos bloques, vocales que votan en contra, vocales que votan a favor, y al final la decisión depende del voto de calidad de la presidenta. Un solo voto decide todo. Y ese voto inclina la balanza exactamente hacia donde quería el gobierno. Aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos ante una coincidencia o ante una estructura completamente politizada? Porque no se trata solo del resultado, se trata de cómo se ha llegado a ese resultado. Y lo que vemos es un órgano que debería ser independiente, actuando bajo una presión evidente y resolviendo en tiempo récord una cuestión que afecta directamente al entorno del poder político. Pero lo más grave todavía está por venir, porque cuando se analiza la base legal utilizada para justificar la sanción, todo empieza a tambalearse. Existe un artículo específico que permite sancionar a jueces por expresiones inapropiadas en sus resoluciones. Pero ese artículo exige una condición fundamental, que un tribunal superior haya señalado previamente ese problema. Y en este caso, eso no ha sucedido.
La audiencia provincial no ha pedido ninguna sanción, no ha cuestionado formalmente esa parte del auto. Entonces, ¿qué hace el Consejo? Busca otra vía. Se agarra a otro artículo completamente distinto, uno que habla de abuso de autoridad o falta de consideración en el trato personal. Pero ese artículo no está diseñado para sancionar lo que un juez escribe en una resolución judicial. Está pensado para conductas personales, para comportamientos fuera del ámbito estrictamente jurídico. Y aún así, se utiliza. Esto no es un detalle menor, esto es el corazón del problema. Porque implica que se está forzando la ley para poder actuar contra un juez. Y cuando se empieza a forzar la ley, la línea entre justicia y política se vuelve peligrosamente difusa. Ahora piensa en las consecuencias de esto. No para este caso concreto, no solo para este juez, para todos los jueces. El mensaje que se lanza es clarísimo. Si tus decisiones afectan al poder político, puedes acabar en el punto de mira. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque un juez que teme represalias ya no es completamente libre. Y sin jueces libres, no hay Estado de Derecho real. Pero hay más, hay un elemento que está pasando desapercibido y que es igual de importante: la velocidad del proceso. Mientras miles de procedimientos en España se alargan durante años, aquí todo se mueve en cuestión de horas. Eso genera una percepción devastadora, la de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Casos que importan y casos que no. Y cuando la justicia parece selectiva, deja de ser justicia, se convierte en otra cosa. En este punto ya no estamos hablando de una polémica puntual, estamos hablando de un patrón. Un gobierno que reacciona con dureza cuando se ve afectado, un órgano judicial que responde con rapidez inusual, una interpretación legal cuestionable y una consecuencia clara: presión sobre un juez. Todo esto junto dibuja un escenario preocupante, muy preocupante. Porque cuando el poder ejecutivo empieza a influir en el judicial, aunque sea de forma indirecta, el equilibrio se rompe. Y cuando ese equilibrio se rompe, todo el sistema empieza a tambalearse. La gran cuestión ahora es esta: ¿es esto un caso aislado o es el inicio de una tendencia? Porque si es lo segundo, lo que estamos viendo hoy podría ser solo el principio. Y si nadie pone límites, mañana podría ser demasiado tarde para recuperarlos.